Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según sea la hora que ustedes están viendo esta videoclase. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de un tema que tiene que ver con la hipersensibilidad, también llamada alergia, desde el punto de vista de la fisiopatología y también posteriormente desde el punto de vista de la farmacología con el manejo. Por lo tanto vamos a estar hablando de la clínica y manejo de la hipersensibilidad. Como siempre, ahí dejamos presentado y expuesto cuáles son las competencias que esperamos desarrollar con esta presentación y vamos allá. Vamos entonces a hablar del proceso de la hipersensibilidad y la reacción alérgica. Cuando hablamos de la hipersensibilidad, es cuando somos capaces de detectar que un agente inocuo, es decir, un agente que es no dañino, genera la activación de la respuesta inmune y esta habitualmente tiende a ser de manera elevada. Y esta elevación del funcionamiento de una u otra manera injustificado por parte de esta respuesta inmune puede generar un daño tisular y este daño tisular se va entonces a reconocer como la hipersensibilidad. Hipersensibilidad tenemos cuatro tipos, tipo 1, 2, 3 y 4. Y cada una de estas está mediadas por diferentes tipos de células. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando particularmente de la hipersensibilidad del tipo 1, que es aquella mediada por la inmunoglobulina E, por mastocitos y basófilos, que habitualmente, pero no como único síntoma, habitualmente se caracteriza por la presencia de urticaria y angioedema, que aparece de forma inmediata, es decir, que aparece en menos de una hora una vez que nos vemos expuestos al elemento que inicia esta reacción del tipo alérgica. ¿Cómo se produce esta reacción alérgica? Por un evento bien sencillo. Tenemos la unión de un antígeno y un anticuerpo. El antígeno es cualquier sustancia que logra iniciar el funcionamiento del sistema inmune. Por lo tanto, en este caso, el antígeno va a ser el alérgeno, es decir, el elemento que causa entonces esta reacción, que puede ser perfectamente polvo, polen, ácaros y un largo etcétera. Y además también este antígeno se va a unir a un anticuerpo. La unión de antígeno-anticuerpo se dirige hasta el mastocito y el mastocito genera la histamina del tipo 1. Ojo, se refiere a la histamina particularmente del tipo 1, porque también vamos a encontrar dentro de estas mismas clases una histamina que es del tipo 2 porque tiene que ver con el sistema digestivo. En este caso, hablamos de la histamina del tipo 1. Una vez que esta histamina se genera desde el mastocito, la histamina se dirige a los receptores de histamina del tipo 1. Y estos receptores de histamina del tipo 1 se encuentran repartidos en gran parte del cuerpo. Si esta histamina 1 llega hasta el receptor de histamina 1, a nivel de los vasos sanguíneos, va a estimular la vasodilatación. Y esta vasodilatación entonces genera hipotensión, una respuesta del tipo compensatoria que es la taquicardia, y como se produce una vasodilatación, disminuye el aporte de sangre que se dirige hasta esos órganos, causando una hipoperfusión. Y de forma simultánea, como vemos que este paciente tiene una vasodilatación y un paciente que no ha perdido volumen, no ha perdido sangre, se produce una vasodilatación del vaso sanguíneo a nivel de la piel, haciendo que pase una mayor cantidad de sangre y el paciente entonces toma una coloración rojiza. A esto lo vamos a estar llamando el shock anafiláctico y que es la característica más grave de la aparición de un cuadro de hipersensibilidad. También vamos a estar observando que otro evento que se puede dar por la llegada de la histamina 1 hacia el receptor de histamina es el aumento de la permeabilidad vascular. Y esta se va a caracterizar porque el vaso sanguíneo comienza a ser permeable y permite entonces que el líquido extracelular que va dentro del vaso sanguíneo, es decir, el plasma, traspase la pared del vaso sanguíneo y el líquido se traspasa desde el plasma en dirección al líquido intersticial. Y al aumentar este líquido intersticial es posible observar el edema. Edema que puede ser a nivel periférico, es decir, a nivel de las piernas, a nivel de las manos, a nivel de las extremidades,
pero también podemos ver edema a nivel central, como por ejemplo estamos viendo en esta fotografía que se ve aquí en pantalla, donde se produce un edema de toda la zona central de nuestro organismo. ¿Cuándo se presenta el mayor de los problemas? Cuando este edema afecta a la vía aérea, dado que si se inflama la vía aérea, disminuye la luz disponible para el paso de aire y esto lleva a el dificultoso intercambio gaseoso, dado que al haber un menor lumen o un menor calibre de la vía aérea, hacemos entonces que el aire se desplace con mayor dificultad, impidiendo que de manera habitual se dé la obtención del oxígeno y la eliminación del CO2. También otro elemento que se va a observar por la presencia de la relación entre la histamina 1 con su respectivo receptor de histamina 1 es el proceso de la constricción del músculo lisobronquial. Por lo tanto, como se genera una constricción del músculo lisobronquial, en el paciente vamos a observar una broncoconstricción, lo que también va a dificultar el intercambio gaseoso del paciente. Y por lo tanto, si sumamos esta broncoconstricción más el edema de la vía aérea, entonces sabemos que en los cuadros más graves de esta reacción alérgica puede perfectamente dificultar el proceso de la ventilación por parte del paciente. Y también vemos que se produce una constricción del músculo liso a nivel intestinal. Por lo tanto, si el foco de este cuadro alérgico se da a nivel digestivo, entonces podría estar asociado a la presencia de un dolor del tipo cólico. A todos estos eventos, la vasodilatación con todos sus procesos secundarios, el aumento de la permeabilidad vascular, la constricción del músculo liso bronquial e intestinal, a todo esto entonces vamos a estar llamando la reacción de hipersensibilidad. ¿Cómo le ponemos un freno a esto sabiendo que una vasodilatación puede poner en jaque la vida del paciente? Lo mismo también con el aumento de la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso. Sabemos entonces que puede dañar el organismo del paciente. Y por lo tanto, vamos a dar entonces el medicamento que sea capaz de bloquear el funcionamiento de la histamina, que sería el fármaco de la familia de los antihistamínicos. Y el medicamento antihistamínico funciona a través de estar bloqueando el receptor de histamina 1. Por lo tanto, como este medicamento bloquea el receptor de histamina 1, la histamina 1 no podría llegar a activar este receptor que ya se encuentra ocupado por el medicamento y por lo tanto no podría dar lugar a esta reacción de hipersensibilidad a través de la aparición de los síntomas que acabamos de conversar. Los invito a ver un breve video donde explica cómo entonces se produce el proceso de la reacción alérgica. La alergia aparece cuando el cuerpo reacciona ante sustancias que identifica como dañinas. Estas sustancias, como el polen de los árboles o los ácaros del polvo, se denominan alérgenos. Luego de la primera exposición del cuerpo al alérgeno, los glóbulos blancos producen anticuerpos que preparan al sistema inmunológico para el próximo encuentro con el mismo alérgeno. Los anticuerpos se unen a los mastocitos, células especiales que se encuentran en los tejidos del sistema respiratorio y el digestivo. La siguiente exposición al alérgeno, aunque se trate de una pequeña cantidad, hace que los mastocitos liberen histamina. Al liberarse, la histamina se une a los receptores de las células circundantes. Estos receptores interactúan con otras sustancias en el cuerpo y hacen que los vasos sanguíneos de la zona se inflamen y secreten líquido en exceso. Esto causa síntomas como estornudos, goteo nasal y ojos llorosos. De acuerdo a lo que vemos en el video, da la sensación de que el aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo genera solamente esta sensación como de moquillo o que en realidad uno debería estar llamando rinorrea. Por cierto, esto se trata de un video que es únicamente de carácter referencial, por lo tanto, en los síntomas al final descritos en el video, habría entonces que agregar todo lo que acabamos de conversar en las diapositivas anteriores. Siendo así, una vez que hemos conversado de los elementos principales de lo que significa la reacción de hipersensibilidad del tipo 1 o la que es inmediata, aquella que se da en un tiempo menor a una hora y que sabemos que el principal responsable de este proceso es la histamina 1, es que vamos entonces a dar medicamentos que son los antihistamínicos que funcionan a través de
estar bloqueando el receptor de histamina 1. Ojo, bloquean el receptor, no bloquean la histamina 1. Lo que hacen es bloquear el receptor donde llega la histamina 1. Y estos medicamentos, que son los fármacos antihistamínicos, los vamos a separar en medicamentos de primera, segunda y tercera generación, y vamos a estar describiendo gran parte de ellos. Evidentemente, como podemos clasificar los medicamentos en primera, segunda y tercera generación, vamos a respetar entonces este proceso de ordenamiento y vamos a partir hablando de los antihistamínicos de primera generación. En este caso, hay que comprender que los fármacos antihistamínicos de primera generación tienen la gran capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y como atraviesan la barrera hematoencefálica, generan como efecto secundario bastante habitual la somnolencia. ¿En qué tipo de pacientes vamos a estar indicando el uso de estos medicamentos antihistamínicos de primera generación? Va a depender de la gravedad y de la intensidad de los síntomas que tenga el paciente. Por ejemplo, si vemos un paciente que tiene un cuadro alérgico agudo leve, caracterizado por una urticaria, rinitis o conjuntivitis, es decir, síntomas que no pongan en riesgo la vida del paciente de manera inmediata, vamos a dar el medicamento a través de vía oral. Sin embargo, cuando vemos que el paciente está cursando con un cuadro alérgico agudo grave, caracterizado principalmente por un shock anafiláctico, vamos a preferir el uso de la clorfenamina por vía endovenoso, dado que si doy el medicamento por vía endovenoso, el medicamento queda de inmediato a nivel de la sangre y por lo tanto su inicio de acción sería mucho más rápido que si lo comparamos con el medicamento que es por vía oral. El principal representante de este medicamento, que son los antihistamínicos de primera generación, es la clorfenamina, utilizado para pacientes con cuadro de alergia leve y también con cuadros de alergia aguda grave. La dosificación corresponde para un paciente pediátrico 87,5 microgramos por kilo cada 6 horas y para un paciente adulto de 5 a 40 miligramos cada día. Un efecto adverso importante del uso de este medicamento es la somnolencia y sabemos que se debe a que los medicamentos antihistamínicos de primera generación logran atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo lo hacen? Generan entonces esta somnolencia. También hay que tener en consideración, por si acaso muchachos, que no es extraño encontrar que muchas veces uno puede indicar que ustedes pueden encontrar que a pacientes se le indica la clorfenamina aun cuando no estén cursando con un cuadro de alergia. Se utiliza como fármaco del tipo off-label. Utilizar un medicamento de manera off-label significa utilizar un medicamento para un objetivo distinto para el cual fue creado. En este caso, la clorfenamina fue creado y es utilizado como fármaco para corregir las alergias, pero también como se sabe que el medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica y genera somnolencia, es posible que sea administrado en pacientes que uno quiera favorecer un buen descanso y un buen reposo, como por ejemplo en pacientes que se encuentran hospitalizados, un paciente un tanto desorientado, donde no me quiero todavía arriesgar a poner un medicamento sedante, uno entonces administra la clorfenamina para aprovechar este evento que se deriva de el antihistamínico. Vuelvo a insistir que el uso del medicamento como fármaco para poder favorecer el descanso es una indicación del tipo off-label, es una indicación que no es la oficial y no es para el cual el medicamento fue creado, pero habitualmente uno lo puede observar en diferentes pacientes. Este medicamento, que es la clorfenamina, lo podemos encontrar en presentación de comprimido de 4 miligramos, evidentemente para el paciente que está cursando con un cuadro de alergia aguda leve, pero también lo podemos encontrar en presentación de ampolla de 10 miligramos en 1 ml. En este caso, este medicamento, cuando viene en forma inyectable, lo podemos dar de dos diferentes maneras. Lo podemos utilizar como medicamento para su administración directa por vía intramuscular, pero también lo podemos administrar como medicamento por vía intramuscular y para hacer vía intramuscular no requiere preparación, solamente se debe cargar en la jeringa y se administra. En el caso del medicamento que sea a través de
la vía endovenoso, el medicamento se pasa en bolo y se prepara de 10 miligramos en un volumen que fluctúa de los 1 a los 10 ml, siendo lo más recomendable que el medicamento se prepare en 10 ml. Tiempo de administración de 1 a 3 minutos. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio de cálculo de dosis. Vamos a imaginar que tenemos un paciente que pesa 24 kilos y tiene indicado 87,5 microgramos por kilo de clorfenamina por vía endovenoso. La pregunta es, ¿cuántos ml hay que administrar? Y en este caso vamos a determinar que la forma de preparación del medicamento va a ser de 10 miligramos en 10 ml. Si ustedes gustan, pongan por un momento pausa, hagan el ejercicio y después lo revisamos en conjunto. Ya una vez entonces que ustedes han tenido el tiempo suficiente para hacer este ejercicio, vamos entonces a resolverlo en conjunto. Y tenemos un paciente que pesa 24 kilos, la dosis indicada es de 87,5 microgramos por kilo. Multiplicamos entonces los 24 kilos que tiene el paciente por los 87,5 microgramos por kilo que requiere. Nos da entonces que el paciente requiere 2100 microgramos. Este medicamento lo preparamos de 10 miligramos en 10 ml y claramente tenemos que ser unidades que sean comparables unas con otras. Por lo mismo, si sabemos que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, entonces los 2100 microgramos, ¿cuántos miligramos son? Y entonces nos da que son 2,1 miligramos. Y por lo mismo, si tenemos 10 miligramos en 10 ml, 2,1 miligramos, ¿cuántos ml son? Multiplicamos cruzado, se divide por aquel que queda solo, eliminamos la unidad que se repite, terminamos de multiplicar, de dividir, y entonces significa que el paciente que pesa 24 kilos para que reciba los 87,5 microgramos por kilo de clorfenamina requiere entonces de 2,1 ml de la solución preparada de 10 miligramos en 10 ml. Otro medicamento que pertenece a la familia de los antihistamínicos de primera generación es la difenidramina. La difenidramina es un medicamento utilizado para pacientes con cuadro de alergia aguda grave, profilaxis para reacciones a contrastes iodados, uso como medicamento sedante e hipnótico en insomnio ocasional en niños mayores de 12 años, alivio de síntomas de congestión de la mucosa respiratoria y parkinsonismo secundario a medicamentos. La dosificación del medicamento es para el paciente pediátrico por vía oral de 1,25 miligramos kilo cada 6 horas, y cuando lo damos por vía inyectable, ya sea endovenoso o intramuscular, es lo mismo, también de 1,25 miligramos kilo cada 6 horas. En el caso del paciente adulto, la dosificación fluctúa de 10 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas, según sea la necesidad que tengamos en cada paciente. En este caso, los efectos secundarios que nosotros podemos observar es la retención urinaria, sequedad de la boca, visión borrosa y evidentemente sedación y somnolencia, porque sabemos que este medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica. Este medicamento viene en presentación de ampollas de 20 miligramos en 2 ml, pero también podemos observar que viene en presentación de 25 miligramos en comprimido y de jarabes de 12,5 miligramos por cada 5 ml. En el caso del medicamento, les insisto, de manera inyectable, el medicamento viene de 20 miligramos en 2 ml y lo podemos pasar a través de una vía intramuscular, y para eso entonces el medicamento se carga y se administra directo, no requiere mayor preparación, más allá de la técnica propia de lo intramuscular, pero también lo podemos dar por vía endovenoso en bolo, y para darlo en bolo hay que prepararlo de 20 miligramos en 20 ml y se pasa en un tiempo de 1 a 3 minutos. Otro medicamento que también tiene un efecto del tipo antihistamínico de primera generación es el dimenhidrinato. En este caso, el dimenhidrinato, más que ser utilizado como medicamento como para la corrección del evento de hipersensibilidad, se usa preferentemente para pacientes que tengan cuadros de náuseas, cuadros de vértigo, de mareo, el síndrome de Meniere, la laberintitis y la disfunción vestibular causada por algunos antibióticos, tal como lo podemos ver en la clase de medicamentos antibióticos que también pertenece a las videoclases.
Este medicamento, el dimenhidrinato, puede ser utilizado para niños menores de 2 años en dosis de 1 a 5 miligramos cada 6 a 8 horas, de 2 a 6 años en dosis de 12,5 a 25 miligramos cada 4 a 6 horas, para niños de 7 a 12 años de 25 a 50 miligramos cada 4 a 6 horas y para el paciente adulto de 50 a 100 miligramos cada 4 o 6 horas. Este medicamento puede generar como efectos secundarios incoordinación de ideas, mareo, hipotensión, cansancio físico, debilidad muscular y evidentemente, y el más importante de todos, la somnolencia. Este medicamento, que es el dimenhidrinato, viene solamente en forma de comprimido de 50 miligramos, se administra por vía oral y la verdad es que no es malo que podemos conversar respecto a esto, porque al ser un medicamento por vía oral no requiere mayor conversación de profundización respecto a la forma de su administración. Pero también tenemos los medicamentos que son los antihistamínicos de segunda generación. De entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, la loratadina, que es un medicamento bastante habitual y conocido. Este grupo de medicamentos antihistamínicos, es decir, los de segunda generación, se caracterizan porque no cruzan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no generan somnolencia. Ojo, que hay algunos pacientes que este medicamento de igual manera logra atravesar la barrera hematoencefálica y en algunos pacientes, aunque son pocos, sí podemos ver la presencia de somnolencia, pero no es tan recurrente, tan frecuente como si fuera un medicamento de primera generación. Está indicado, ojo, para pacientes solamente con cuadro de alergia aguda leve, dado que este medicamento se administra solamente por vía oral. No existe este medicamento de manera inyectable. Y en este caso no podríamos utilizar entonces este tipo de medicamentos de segunda generación, dado que como son por vía oral, si yo quiero una respuesta rápida, el esperar que el medicamento pase por boca, esófago, estómago, primer pase hepático y recién pase la sangre, se demoraría mucho. Por lo tanto, independiente que este medicamento, que son los fármacos antihistamínicos, el de primera generación, genere mucho sueño, para el paciente con un cuadro agudo grave, requiere igualmente de los fármacos de primera generación, tal como la clorfenamina. ¿A razón de qué? Dado que la clorfenamina es el único medicamento antihistamínico que es del tipo inyectable. Volvamos a lo nuestro, volvamos entonces al medicamento antihistamínico de segunda generación y se utiliza, como les comentaba recién, para cuadros alérgicos agudos leves, caracterizados como pacientes con algún grado de urticaria, rinitis y conjuntivitis y puede ser dado entonces por vía oral, tópico o inhalador nasal según sea la presentación de este medicamento. El fármaco más conocido de este conjunto de los de segunda generación es la loratadina, medicamento utilizado para la alergia aguda leve y también para la profilaxis, para la prevención de la aparición de cuadros alérgicos. En este caso, este medicamento se va a administrar para pacientes de 2 a 5 años de 5 miligramos al día y para pacientes de más de 6 años este medicamento lo vamos a utilizar de 10 miligramos al día. En este caso este medicamento puede generar como efecto secundario intolerancia gástrica, vómito, dolor abdominal, diarrea y constipación. Este medicamento, como les comentaba, viene en presentación solamente para ser administrado por vía oral y lo podemos encontrar en forma de comprimido de 10 miligramos, pero también en forma de jarabe de 5 miligramos por cada 5 ml y no existe, como les comentaba recién, alguna forma de administración que sea inyectable. Luego pasamos a los medicamentos que son los antihistamínicos de tercera generación. Acá vamos a encontrar la levocetirizina. Y la levocetirizina se caracteriza porque es un tipo de medicamento que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sí cabe destacar que la levocetirizina, si bien es cierto, es un medicamento que es relativamente seguro porque genera poca cantidad de efectos secundarios, es un medicamento que no lo puede utilizar para un cuadro grave, a razón de que este medicamento se administra solamente por vía oral y no existe algún tipo de presentación que sea inyectable. La dosificación depende de la edad del paciente, de 6 meses a 5 años, una dosis de 1,25 miligramos por día, para pacientes de 6 a 11 años, 2,5 miligramos por día, y para pacientes de 12 años más, una dosificación de 5 miligramos por día, y en este caso los efectos secundarios de los medicamentos de tercera generación, de los antihistamínicos, son exactamente los mismos que los fármacos antihistamínicos de segunda generación. Como les comentaba, este medicamento viene solamente para ser utilizado por vía oral
y viene en forma de comprimido de 5 miligramos, jarabe de 5 miligramos en 5 ml y gotas orales de 5 miligramos en 5 ml y sea entonces, como les comentaba, a través de la vía oral. Entonces, finalmente, a través de este video vamos a comprender cómo funcionan todos los medicamentos que estuvimos hablando, tanto de primera, segunda y tercera generación, reconociendo que la principal diferencia entre uno y otro va a ser su capacidad o no de que pueda generar efectos secundarios. Los antihistamínicos son medicamentos que protegen las células de algunos de los efectos alérgicos causados por la histamina. Al unirse a los receptores, estos medicamentos impiden que los receptores de las células se unan a la histamina. Esto evita que la histamina cause las reacciones químicas en las células que originan los síntomas de la alergia. Pero ojo, también hay medicamentos que son de otras familias, que son medicamentos no antihistamínicos, pero que igualmente pueden ser utilizados para el manejo de cuadros de hipersensibilidad o cuadros de alergia. Les insisto, ahora vamos a hablar de medicamentos que no son fármacos antihistamínicos, pero que de igual manera son utilizados para el manejo de este tipo de pacientes, este tipo de cuadros. Vamos a partir hablando de los antiinflamatorios del tipo corticoidales. Podemos utilizar perfectamente fármacos corticoidales, porque recordemos que la inflamación está dada por la unión de un antígeno con un anticuerpo. Este anticuerpo viene desde el sistema inmune. Por lo tanto, si recordamos que el fármaco antiinflamatorio del tipo corticoidal es un medicamento que aumenta el funcionamiento del cortisol. El cortisol es la hormona que se sintetiza en la capa fascicular de la corteza suprarrenal y entre varios diferentes factores es capaz de inhibir el funcionamiento del sistema inmune. Por lo tanto, si un paciente que está cursando con un cuadro de alergia, al dar un medicamento que sea de la familia de los corticoides, va a estar reforzando el funcionamiento del cortisol, haciendo que se disminuya la respuesta inmune, y a menor respuesta inmune, menor inflamación y menor respuesta de hipersensibilidad. Dentro de esto vamos a encontrar que un medicamento para el manejo de la alergia que no sea un fármaco antihistamínico pertenece a los corticoides naturales tales como la hidrocortisona, y la hidrocortisona se utiliza para pacientes que tengan un cuadro de un asma descompensado, pacientes que tengan insuficiencia suprarrenal aguda, pacientes con artritis reumatoidea, pero también es utilizado para pacientes con shock anafiláctico y con una hipersensibilidad inmediata, es decir, del tipo 1. Este medicamento viene en dosificación para el paciente pediátrico de 1 a 5 miligramos por kilo por día, y para el paciente adulto se da de 100 a 200 miligramos por día, aunque sabemos que esto también lo podríamos aumentar. Otro medicamento que también podemos utilizar para el manejo de la alergia, pero que no sea un fármaco antihistamínico, son los corticoides sintéticos tales como la betametasona, medicamento del que se puede profundizar mucho más en la clase de fármacos del tipo corticoidal. También tenemos la dexametasona, utilizada para pacientes con cuadros de alergia severa, pacientes con cuadros de asma, pacientes con enfermedad endocrina, digestiva, respiratoria y reumatológicas, y también para pacientes con edema cerebral. Es un medicamento que se da por vía endovenoso en dosificación de 0,08 a 0,3 miligramos kilo por día, dividido en dos diferentes tomas. Este medicamento, que es la dexametasona, viene en ampollas de 4 miligramos en 1 ml y se puede pasar en forma de medicamento endovenoso o por vía intramuscular. Cuando es por vía intramuscular, claramente no requiere mayor preparación, solamente se llega y se administra. Y el medicamento por vía endovenoso puede ser administrado por bolo o por perfusión. Ambos, sea bolo o perfusión, es un medicamento que se prepara de 4 miligramos en 100 ml y solamente lo que va a cambiar es su tiempo de administración.
El que dice bolo, tienen que darle un tiempo de 1 a 5 minutos, versus que el que es en perfusión es la misma cantidad de medicamento, en la misma cantidad de volumen, solamente que en este momento el tiempo de administración es de 10 a 20 minutos. En caso que sea preparado por vía endovenoso, recuerden que tiene compatibilidad con el fisiológico y con la glucosa al 5%. Por cierto, también cabe mencionar que, que la dexametasona también viene en presentación de comprimidos, solución oftálmica, solución ótica, suspensión oral. Otro medicamento que es un corticoide es la prednisona, medicamento utilizado para la exacerbación del asma, el choque anafiláctico, la hipersensibilidad inmediata, la insuficiencia suprarrenal aguda, la artritis reumatoidea y también para algunos pacientes cuando nosotros queremos prevenir una eventual reacción anafiláctica o una eventual reacción alérgica. En este caso, la prednisona es un medicamento que va en dosificación de 0,5 a 2 miligramos por kilo por día. Yo les voy a sugerir siempre que sea la menor dosis posible, porque de esta manera entonces evitamos los efectos secundarios propios de los medicamentos corticoides y encontramos que sus efectos secundarios son pancreatitis, acné, problemas subcutáneos, síndrome de Cushing, arritmia, alteración del ciclo menstrual, debilidad muscular, náusea, vómitos y estrías rojas. Este medicamento es un fármaco que viene en forma de pomada o de ungüento oftálmico y también viene en forma de comprimido y en forma de solución de 20 miligramos en 5 ml, comprimidos de 5 y 20 miligramos, y la verdad es que se da solamente por vía oral, y al ser por vía oral entonces no requiere mayor análisis o mayor conversación. Otro medicamento que también puede colaborar en el manejo de un paciente con alergia, pero que no sea un fármaco antihistamínico, son los simpático-miméticos y en particular la adrenalina, también conocido como epinefrina. Si nos damos cuenta, una de sus indicaciones es la reacción anafiláctica y cuando es una reacción anafiláctica, la dosificación es, si el paciente es pediátrico, de 0,1 miligramos cada 15 minutos, pero si el paciente es adulto, vemos que la dosificación también es de 0,1 miligramo cada 5 minutos por vía IV, pero podemos dar de 0,2 a 0,5 miligramos cada 5 a 10 minutos si es que es por vía intramuscular. En este caso, los efectos secundarios de este medicamento, que es la adrenalina, corresponde a la exacerbación del sistema nervioso simpático y por lo mismo el paciente evoluciona con palpitación, se queda de la boca, aumenta la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y la presencia de temblor de reposo. En cuanto a la preparación de la adrenalina, va a depender de la forma en que este medicamento va a ser administrado. Lo primero que hay que saber es que es un medicamento que viene en ampollas de 1 miligramo en 1 ml y puede ser administrado tanto por vía subcutánea, intramuscular y también por vía endovenosa. Cuando administramos el medicamento por vía intramuscular y por vía subcutánea, su preparación va a depender del grupo etario. Si es un paciente pediátrico, se prepara de 1 miligramo en 10 ml. Y si es un paciente adulto, este medicamento no requiere preparación y se administra directo tal como viene en la ampolla. Si este medicamento se va a administrar por vía endovenoso, aquí puede cambiar un poquito su preparación dependiendo del uso que se le vaya a dar y cuál sea la indicación que este paciente recibe. Si el medicamento es por infusión, aunque es poco convencional, esta se prepara de 1 miligramo en 250 ml y su velocidad va a depender de la indicación. Si este medicamento se va a administrar en bolo, va a depender si es un paciente pediátrico o adulto. Si es un paciente pediátrico, al igual como lo hacíamos con la intramuscular y subcutáneo, lo vamos a preparar de 1 miligramo en 10 ml y lo vamos a administrar flash. Si es para un paciente adulto, el bolo va a depender de la indicación. Si un paciente adulto se encuentra en PCR y requiere de epinefrina, este medicamento no requiere preparación y se deja tal como viene en la ampolla de 1 miligramo en 1 ml y se administra flash. Si este medicamento es utilizado para un paciente adulto para otras indicaciones distintas al PCR, se prepara de 1 miligramo en 10 ml y también se administra en forma de flash. Con todo lo anterior, entonces que nosotros podemos indicar que podemos perfectamente resumir los fármacos antialérgicos. Si hablamos de los fármacos antihistamínicos, aquellos que cruzan la barrera hematoencefálica son los de primera generación, donde su principal representante es la clorfenamina. Pero también tenemos aquellos que no cruzan la barrera hematoencefálica,
que en los de segunda generación está la loratadina y en tercera generación está la levocetirizina. Pero también hay medicamentos que colaboran en el proceso de la corrección de la alergia, aunque sean fármacos no antihistamínicos, como lo son, por ejemplo, los corticoides, tales como los corticoides naturales, como sería la hidrocortisona, como los sintéticos, como son la dexametasona, la betametasona y la prednisona. Y también tenemos finalmente que otro medicamento que colabora en el proceso de la reversión del cuadro alérgico es el simpático mimético correspondiente a la adrenalina. Eso entonces, chiquillos, sin nada más que decir, me despido. Que estén muy bien y nos vemos para una próxima videoclase. Chao, chao.